Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra, y a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación, y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día y de noche, resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda esta gloria habrá un dosel, habrá un abrigo para sombra contra el calor del día y para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, en esta hora alabamos, bendecimos y glorificamos tu santo nombre. Y damos gracias a Dios Altísimo porque estamos aquí reunidos en tu nombre para ser instruidos a través de tu palabra. Rogamos al Espíritu Santo que te lleves en esta hora, Señor, de mis hermanos, el cansancio, el sueño, cualquier distracción, y que sea yo el instrumento útil en tus manos, Señor, para que este pasaje sea de tu agrado y del agrado de nuestro Padre Celestial, que es quien nos mueve a todo esto. Y te damos gracias, Padre, porque has sido bueno y generoso con nosotros hasta hoy. Somos testimonio de tu vida, de tu presencia, de tu amor y misericordia. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. El pasaje dice en su encabezado, un futuro glorioso, ¿verdad? Ahí en nuestras Biblias habla acerca de un futuro glorioso. Y el asunto que vamos a tratar hoy dice ahí restauración. Y el tema es la restauración de un remanente. Y lo hemos titulado dos mensajes de esperanza o mensaje de esperanza. Así que el libro de Isaías nos muestra al Dios que como juez juzga con justicia la maldad, la impiedad, la vanidad, la soberbia, pero también al Dios piadoso que da esperanza a través de ¿quién? Del renuevo que leímos, de este renuevo. ¿Quién es el renuevo? El Señor Jesús. Ese es el renuevo. A través de Él hay y habrá esperanza para hoy, para mañana y para el milenio, porque ese es el tema que vamos a tocar hoy. Y hay un propósito, siempre en la palabra dice un buen propósito. El propósito que Dios tiene es, y ha tenido siempre, la restauración permanente hasta nuestros días. Desde aquel tiempo que se escribió este pasaje y desde antes, Dios tenía un plan, siempre ha tenido un plan de restauración. No sé si recuerdan el pasaje donde Moisés se quejó con Dios, le dijo, este pueblo rebelde que me diste, y el Señor le dijo, déjame que baje y los destruya y los acabe, y a ti te voy a dar un pueblo mejor que este. ¿Y qué hizo Moisés? Oró y dijo, no, Señor, no puede ser esto porque van a decir que nos sacaste para matarnos en el desierto. Entonces, el plan de Dios siempre es preservar. Le dijo eso para ver qué respuesta tenía Moisés, y Moisés tenía un corazón semejante al de Dios, ¿verdad? Vamos a presentar a la iglesia las profecías y mensajes que aluden a la venida del Mesías desde tiempos antiguos. En este caso, hablaremos de la profecía de Isaías acerca de un futuro glorioso. Y aquí en las Escrituras hallamos una buena cantidad de referencias o profecías respecto a la existencia y venida de un Mesías. Si vamos a leer, que quiera apuntar la cita, desde el tiempo que se cometió el primer pecado. ¿Qué cometió el primer pecado? Adán y Eva, ¿verdad? ¿Y qué les dijo el Señor a la serpiente? A cada uno le dio su recompensa, pero la serpiente le dijo, iba a venir alguien al cual él iba a poner el carcañal, y la serpiente, y él le iba a pisar la cabeza. Hacía alusión al Señor Jesucristo. Ahí en Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tú y su simiente y la simiente tuya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Esa es la primer señal de un Mesías desde Génesis, de un plan de Dios ya preparado para la salvación del mundo. La segunda es Génesis 49:10.
Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. A él se congregarán las naciones, los pueblos. Otra referencia, Silo y legisladores, el Señor Jesucristo. Desde aquel tiempo, desde el tiempo de Jacob. Éxodo 4:22 dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Desde el tiempo en que el Señor demandó a Faraón que dejara salir a su pueblo de Israel, ya hacía referencia a Israel como su primogénito, ¿verdad? ¿De dónde vino el primogénito? Por el Espíritu fue concebido en María. Ya hacía referencia al Señor desde aquel tiempo acerca de el Señor Jesucristo. Entonces Isaías 4:2 dice, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y para gloria. Otra profecía más que acabamos de leer el pasaje, ¿sí? Es Isaías 4:2, dice un renuevo. El libro de Isaías también nos muestra al Dios que como juez juzga con justicia la maldad, la impiedad, la vanidad, la soberbia, pero siempre muestra amor y es piadoso a través de el Señor Jesucristo. Vamos a analizar dos promesas contenidas en este pasaje que leímos, ¿sí? La primera promesa es una promesa de restauración después del cautiverio que viviría el pueblo de Israel o el pueblo de Judá allá en Babilonia. Para comprender la razón de esta profecía es necesario regresar el tiempo o tiempos en que profetizó Isaías. ¿A quién le profetizó según Isaías 1? Dice a Usías, a Jotam, a Acaz y a Ezequías, según el libro de Isaías en el capítulo 1. Ahí si vamos y nos regresamos un poquito, vamos a ver a quién le profetizó y por qué razón hoy Isaías da esta promesa de restauración. ¿Por qué? Porque ya estaba por venir la cautividad en Babilonia. Le predica a Usías. Y vamos a hablar qué atención puso Usías en el libro de Crónicas 2, el segundo libro de Crónicas, 26, 1, 23. Está grande el pasaje, pero vamos a ver los aciertos que tuvo este rey. Dice aquí que ganó batallas, era un buen guerrero, edificó fortalezas y muros, protegía a su pueblo, cavó cisternas para procurar agua y alimentos para su pueblo, formó un gran ejército para defender al pueblo de Israel, fabricó armamento para armar aquel ejército. Esos son 5 aciertos que se pueden contar de ese rey que escuchó predicar o profetizar a Isaías. Pero hay algo adverso aquí, también tuvo pecado. No hay perfección. El año pasado decíamos, ¿de quién es la perfección? Si vemos el libro de Proverbios, ahí me tocó predicar a mí, aparte de eso, dice, la excelencia es para nosotros, la perfección es solamente de Dios. La palabra perfeccionar se utiliza para alguien que se está transformando, cambiando, pero yo creo que no hay hombre perfecto ni cristiano perfecto. Y no hablan más porque sí, porque la Escritura dice que todos pecamos, aún pecamos, estamos en un tiempo de transformación. Y hablando de este rey, él tuvo pecado, su corazón se enalteció contra Jehová, tomó el lugar de los sacerdotes. ¿Qué hacían los sacerdotes? Quemaban incienso, ofrecían un sacrificio cada año, y fue este rey y tomó ese lugar, se ensoberbeció. Él pensó, yo soy el rey, yo puedo hacer lo que yo quiera, al fin que ya hice cosas buenas. De la mayoría de estos reyes, de estos 4 reyes, 3 hicieron lo bueno, pero este cometió el error y dice que por su pecado murió leproso. O sea, podemos pretender toda una vida portarnos bien y en un momento olvidamos todo, cometemos un error. Recordemos que la lepra en el Nuevo Testamento significa pecado, pero este varón sí murió leproso. Dice la Escritura que murió de lepra. Era un rey
pues la Escritura dice que hizo algo bueno, pero también cometió errores. Vamos a ver también a rey Jotam, también en 2 Crónicas 27, 1, 9, vamos a ver sus aciertos. Dice ahí también que edificó muros para defender a su pueblo. Subyugó a otro rey, lo venció en batalla y se señoreó de todo ese pueblo. Consiguió riquezas, tanto para el templo de Dios como para su riqueza personal. ¿Sí? También alimentos, trigo, cebada. Él se ocupó de almacenar alimentos para alimentar al pueblo de Dios. Y dice que también edificó ciudades ese rey. Pero también tuvo pecado. No erradicó el pecado del pueblo. Ahí en 2 Crónicas 27:2 dice, el pueblo continuaba corrompiéndose. Qué triste es que se hable del pueblo de Israel a veces de esta manera, pero es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Pero ¿en qué nos diferenciamos nosotros? También nosotros tenemos pecados, también nosotros fallamos. Y esto no es para justificar el pecado de nadie, sino de conocer nuestra debilidad y nuestra humanidad. Así que no podemos compararnos con un rey semejante. Dices, pero en lo secreto Dios conoce cómo es mi vida, cómo me conduzco, mi comportamiento, ¿verdad? Así que yo no me comparo con Jotam, ni me comparo con Acaz, con Usías. Y vamos a ver Acaz. Ahí en el libro de Crónicas, en el segundo libro, dice en 2 Crónicas 28, 1, 27, que era un rey perverso. Fue de los más malos este rey Acaz. No tuvo aciertos. Dice aquí, fabricó imágenes, hizo pasar a sus hijos por fuego, quemó incienso en lugares altos, edificó altares, fue derrotado por el rey de Asiria, entregado al rey de Israel, quien mató a 2,000 hombres, causante de saqueo de mujeres y jóvenes, cometió sacrilegio, tomó los utensilios de la casa de Jehová y los quebró, cometió apostasía porque sacrificó a los dioses de Damasco. A este le fue igual peor. ¿Por qué? Porque cuando se sepultaba un rey, era un alto honor que los sepultaran con los reyes que habían antecedido, que morían. Y a este rey no lo sepultaron junto con los demás por haberlo considerado indigno. Y respecto del rey Ezequías, ese sí, dice la Escritura, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Cuántos hemos escuchado o leído la historia del rey Ezequías? Yo creo que todos los que hemos leído el libro de los reyes hemos experimentado lo que este rey hizo, cómo actuó delante de Dios, ¿verdad? Dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, restableció el culto en el templo, que ya hacía tanto tiempo que no se celebraba el culto, celebró la Pascua, reorganizó a los sacerdotes, es decir, se encargó de todo el aspecto espiritual del pueblo judío. ¿Y saben qué le pasó a este rey? Que enfermó de gravedad. Enfermó de gravedad. ¿Y qué hizo? Fue y lloró y dijo, Señor, mira todo lo que he hecho por tu pueblo. ¿Por qué vas a permitir que muera? Y Jehová le añadió 15 años. O sea, ¿de qué manera oró? No sé cuál será su sentir tan terrible de que lleva a experimentar la muerte. Decía, todo lo que he trabajado por tu pueblo, no por él mismo, sino por su pueblo. Dice, y vas a dejar que muera. Pero dijo al Señor, para dónde es más factible que camine el reloj, para la derecha o para la izquierda. Y dijo el rey, pues para la derecha, no, pues para la izquierda. Y el reloj retrocedió. Y de ahí el Señor le añadió 15 años. Hasta hoy hay indicios, según los especialistas, de que el reloj que estamos acostumbrados está retrasado en el tiempo por causa de ese rey. ¿Sí? Dice, generalmente las promesas son posteriores a algún juicio. Este rey, ¿saben esto que hizo? No hablé de los errores también, porque también tuvo errores Ezequías. Ya hablamos de los aciertos, pero también tuvo errores. Mostró los tesoros de la casa de Jehová,
los tesoros de Jehová, los de su casa, que a la postre serían saqueados por el pueblo babilonio. Fue a presumir, se llenó de orgullo. Y todavía le dijo al Señor, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Por causa tuya el pueblo va a ser, bueno, ya no va a ser en mi tiempo. En mi tiempo ya no va a pasar. Le va a pasar a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos. Pero van a saquear mi casa, van a saquear. ¿Para qué le sirvieron los 15 años a ese rey que Dios le añadió? Para equivocarse, ¿verdad? El orgullo y la vanidad motivaron a este hombre. Ahora, él tomó que era su obra lo que tenía, que él lo había ganado. Y cuando todos sabemos que lo que tenemos proviene de Dios, todo. Hemos entendido aquí y sabido que somos administradores. El rey era administrador, pero lo hizo sentir como suyo. Y acabaron los babilonios saqueando tanto lo de la casa del Señor como lo de su palacio, de su trono. Dice aquí que todo esto que iba a pasar es provocado, decíamos, por la vanidad y por la soberbia. Pero dice aquí que las promesas son posteriores a algún juicio. Es decir, Dios ya había anticipado el castigo, pero también anticipaba la restauración. Dice 4:2 Isaías, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. La Escritura alude a un remanente que saldría de la cautividad en Babilonia. ¿Sí? Dios ya les había anticipado lo que iba a pasar y alude, dice, de todos los que van a caer a Babilonia, solamente un remanente va a salir. Bueno, según los historiadores, argumentan que cuando fueron liberados de Babilonia, no todos volvieron a su pueblo donde los habían esclavizado. Muchos se quedaron a vivir ahí. De hecho, muchos se siguieron contaminando. Se habla de que hay mezcla de judíos con babilonios hasta el día de hoy. Yo no puedo decir sea cierto o no. Así que la promesa fue hecha para el remanente que decidió volver. No todos volvieron. La restauración es un pequeño grupo. El cumplimiento pleno sería hasta la venida ¿de quién? La primera venida del Señor Jesucristo. Esa es la restauración del pueblo de Dios. Ahí intervino antes de él dos profetas, Zorobabel y otro profeta, pero para la restauración de ese remanente era necesario que viniera el Señor Jesucristo. Pero, ¿qué hicieron con él los judíos cuando vino por primera vez? Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa fue la primera, esa era la primera intención que Dios tuvo de restaurar ese remanente. Así que el cumplimiento sería hasta que vino el Señor, pero no lo recibieron. Lamentablemente no fue de todos bien recibido, ¿verdad? Después esperaron. ¿De qué sirvió esperar 400 años? Lo que ellos esperaban era un rey que gobernara a su pueblo y que los sacara de sus miserias, de todo lo que vivían, pero el propósito del Señor Jesucristo no era ese. Lamentablemente no llegó lo que ellos esperaban. Respecto de la promesa de Dios de un Salvador, entendemos, para la iglesia digo esto, por medio de la palabra de Dios, que esta promesa fue hecha desde Adán y Eva. Ya vimos en Génesis 1, el primer versículo que les di, respecto de que vendría un Salvador. Génesis 3:15, es el pasaje que leímos al principio, ¿verdad? El Evangelio de Lucas describe las palabras de Simeón, un varón que esperaba la consolación de Israel. Ese varón que habló cuando llevaban al Señor Jesucristo a presentarlo, le dijo, mis ojos han visto la salvación de mi pueblo, la cual has preparado. Dice, aquí dice, claramente dice en Lucas 2:30-32, porque han visto mis ojos la salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. O sea, esa salvación ya tenía conciencia aquel anciano que esperaba en el templo. Cuando fueron a presentar al Señor Jesucristo, a él se le reveló
y hace manifiesto que ya estaba listo la solución para el problema del pueblo de Israel, que hasta hoy sigue en una actitud no muy buena delante de Dios. Y si hablamos de pueblos y gentiles, nos incluye a nosotros. ¿Qué éramos antes de ser hijos de Dios? Pues gentiles, ¿verdad? Así se describen a los judíos y los que no son judíos. Hoy ¿qué somos? ¿Somos qué? ¿Somos hijos de Dios por nosotros mismos? No. Somos hijos de Dios por la sangre del Señor Jesucristo. En los pasajes leídos con anterioridad, hallamos que 3 reyes de los 4 mencionados escucharon la profecía, incluyendo a Isaías, pero no prestaron la debida atención. Y la pregunta es obvia: ¿a mí qué me deja? ¿A mí qué me deja de enseñanza el proceder o la actitud o el desempeño de estos reyes? Si vimos que Usías trabajó mucho en beneficio de su pueblo, ¿verdad? ¿Y qué tengo que hacer yo? Pues hacer lo mismo, ¿verdad? Estamos aquí en una porción del pueblo de Dios, una porción pequeña, una pequeña manada, dice la Escritura. Nos corresponde participar en las obras en beneficio de la iglesia, formar parte del ejército de servidores. Esto es con respecto de aquel mandamiento que dio el Señor cuando se fue al cielo, que dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria y hasta el último de la tierra. Es decir, ¿a qué mandó el Señor cuando partió a su reino? Ahí en el libro de los Hechos 1:7. Dice: vayan a testificar de mí a todas las naciones. Yo creo que esa es una de las áreas donde hay que enfrascar un poco nuestro esfuerzo, enfocar un poco más el esfuerzo. Yo recuerdo hace un tiempo que dejamos de servir en el asilo, servimos 12 años ahí. De los 12 años que servimos ahí, nos cambiaron de directoras, no sé cuántas veces nos cambiaron. Y yo tenía la costumbre de ir a despedirme o a dar gracias a la autoridad del asilo, y siempre me decían gracias o X. Y hubo una que decía: gracias por tus bendiciones. No, pues la bendición le trae el Señor. Pero hubo otra que me dijo: gracias por venir a entretener a los ancianos. Y yo sí me engorilé. Le digo: es que no venimos a entretenerlos. Nuestra labor es algo mucho más importante que eso. Y le expliqué, traté de explicarle brevemente, y a lo mejor no quedó muy satisfecha, pero cuando le dije: Señor, ¿te la llevas o te la mando? Porque, ¿sí? Y miren que no hizo falta, hermanos. Dios la quitó de ahí y seguimos sirviendo. Y yo creo en esta área del servicio, que es donde tenemos que prestar un poco más de atención por causa de la necesidad del mundo. Antier estuve predicando a un mecánico muy grosero. Él decía que era ateo. Le digo: ni siquiera sabe lo que significa la palabra ateo. Y me dijo: ¿y qué tal? ¿Qué tal si cuando llegues delante de Dios te dice que estabas equivocado? Le digo: pues no, que no crees en Dios. Entonces traté de explicarle, pero la dureza de la gente hoy es mucha, hermanos. Es muy complicado hablar con la gente de Jesucristo. Pero ese es donde debemos enfrascarnos. Estos reyes son un ejemplo de cosas buenas. Hay otro defecto que estorba, que es la vanidad. ¿A qué le llama el rey Salomón vanidad? Todo lo que es vano, vacío, sin valor. Hay que ver quién hablaba, ¿verdad? Hablaba alguien que lo tenía todo. Por si decía que todo era vano, porque no le costó trabajo nada. Yo le llamo el junior de Dios a Salomón, porque fue el único rey que el Señor le dijo: ¿qué quieres que te dé? Si ya leyeron, cuando fue puesto por rey Salomón, nuestro Señor le dijo: ¿qué quieres que te dé? Al único que le dijo: ¿qué quieres que te dé? Y le dio de todo. Desgraciadamente el Salomón pues no supo aprovechar del todo las cosas que le dio, pero también hay cosas dignas de imitar de ese rey. Pero en respecto de la vanidad, yo creo que sí es bueno
darnos cuenta si tenemos ese defectito por ahí de la vanidad. Porque la vanidad nos hace sentir más que los demás. Nos hace menospreciar a los demás. Incluso nos hacemos de enemistades cuando la vanidad hace presa de nosotros. Hasta la gente lo ve mal. A cualquiera que es vanidoso, presumido, sangrón, como le quieran decir. ¿Ah? Otra cosa muy importante, hay que respetar, hermanos, el ministerio de los demás. Hace rato escuchaba un predicador que decía, me voy de esta iglesia porque ese predicador no sabe predicar, o me voy de esta iglesia porque Pedro escribe con las patas. Por ahí se oyó un comentario. Yo les di la clase la semana pasada y les dije, hermanos, yo no tengo más que el primero de secundaria. Tengo una letra muy fea. Traten de entenderme. Y no lo dije con falsa modestia, porque es la realidad. Pero si yo me expreso mal, de quien sea, que tengo un ministerio en esta congregación, ¿quién se ve más mal, él o yo? Es decir, yo lo hago mejor que usted, o lo haría mejor que usted. O ir a juzgar al hermano cómo está haciendo su trabajo. Aparte de ir a juzgar, voy a chismear. Ese hermano no sabe hacer las cosas. Eso no es bueno, ni es correcto, ni es permitido por Dios, ¿verdad? Hay que recordar que el orgullo y la soberbia llegan a enfermar a quien lo padece. Úlceras, gastritis, sí que esos son defectos que hay que ir dejando. Imitar los aciertos de Jotam también es bueno. Participar en mantenimiento de las instalaciones, ampliar mi conocimiento de las Escrituras. ¿Es bueno ampliar el conocimiento, hermanos? De verdad que es bueno. Cuando yo empecé a estudiar aquí, a mí me dijeron, yo recién convertido, hermano, ¿dónde se va? Aquí va una oficina. Nada más estudiaban 12 apóstoles, o 12 hermanos, y allá estaba la escuela dominical. Yo ni idea tenía, mi necesidad era muy grande, muy grande en mi alma, muy grande. Y dije, ¿para dónde me voy? Y que me meto al instituto, hermanos. No sabía en la que me estaba metiendo. ¿De verdad? ¿De verdad? Pero con el paso del tiempo, lo poco que sé lo pongo al servicio de Dios y de mis hermanos. Y es bueno, hermanos, saber. ¿Por qué? Porque los de allá enfrente y los de allá atrás y los de allá siempre tienen, los mormones tienen un versículo de Isaías para defenderse. Le digo, a ver, léemelo todo. Los que se hacen llamar testigos del Señor, léeme todo el contexto. Mire, hasta les he dado pasajes de la Biblia, pero es porque uno conoce la Escritura, ¿verdad? Si amplío mi conocimiento, no voy a buscar este lugar. Créanme que a mí cuando me dijeron que iba a predicar, ya me quería ir de la iglesia. Dije, yo no sirvo para esto. Yo vine a conocer a Dios por la necesidad de mi alma de salvación y por problemas que traía. Pero cuando me dicen es que hay que subirse a predicar, yo ya quería correr. De verdad, hermanos. Y no es nada agradable estar aquí cuando uno sabe que tiene fallas. Por eso trata uno de estar al tiro. Y a veces yo digo, el ayuno a veces me hace temblar porque yo ayuno antes de... Es una recomendación que nos viene aquí, ayunen. Pero no es suficiente el ayuno. El conocimiento de Dios es mucho más importante. ¿Para qué? Para que nadie me engañe. ¿O no? Aportar alimentos. Aquí tenemos un ministerio, ¿verdad, hermanos? Que juntamos una despensa, a mí me ha tocado comer de esa despensa y no me da pena decirlo, cuando ha escaseado la chamba, el trabajo, a mí me ha tocado llevarme de esas despensas. Y gracias a Dios porque tenemos ese ministerio. ¿Ah? Ahora, si hablamos del trabajo del evangelismo, si hablamos del trabajo del servicio allá afuera, yo estaba recordando al hermano Lorenzo Cardona. Yo he tenido pocas ocasiones de hablar con él, pero ese hermano ha trabajado demasiado en el evangelismo allá en Durango, y la única vez que hablé con él y con el hermano Rafael Varela, que ya está con el Señor, hablaban de la fe de ese hermano que él testifica que sus huesos ya están descalcificados.
A él le dijeron, ya no vas a caminar. Y él lo testifica. Dice, hoy sufre de cáncer. Oro al Señor cada día porque Dios lo sane, porque es un ejemplo de servicio para todos nosotros, de sacrificio, porque al grado de que sus huesos ya no sirven, él sigue trabajando, sigue luchando y ha construido campamentos, lugares para que se reúna la iglesia, como lo hizo aquel rey para guarecer a su pueblo Israel. Este hermano Lorenzo ha trabajado tanto en esta obra, es un hombre admirable. Hay que evitar los errores también. Hay que formar, hay que participar en el servicio para Dios en la forma que Dios demande. ¿Ah? De acá es que aprendemos, hermanos. Y ese rey malo, ¿qué aprendemos? ¿Hay algún aprendizaje? ¿Saben que yo escuché a una anciana que le preguntaron qué ejemplo le daba el diablo? ¿Y sé que el diablo dé buen ejemplo? ¿No? Pues sí, siempre anda trabajando. Sí, porque el diablo no puede estar en todo lugar como nuestro Señor. Nuestro Señor es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él está en todas partes, pero el diablo no. Así que, ¿qué le dijo el Señor cuando fue a tentar a Job? ¿De dónde vienes? De ver la tierra, ¿verdad? Entonces, el diablo se le admira eso que anda trabajando. Eso no es lo que hace, pero sí que es esforzado. ¿Ah? ¿Cuánto nos esforzamos de aquí? Eso es asunto personal, ¿verdad? Otra cosa muy importante que hoy estamos viendo es la corrupción en muchos lados. Doctrinas equivocadas, doctrinas erróneas. Ese predicador decía, si yo te quiero dar en la torre, te hago un video y lo subo a YouTube. Y lo hacen, hermanos, lo hacen. Si yo me equivoco en algo hoy, no va a faltar quien me suba allá y diga, el Pedro estaba bien loco porque dijo algo fuera de lugar. Pasa, hermanos. Y el conocimiento de Dios es necesario para que nadie nos engañe, para que no se corrompa esta iglesia, para que no venga gente equivocada con doctrinas de hombres o demonios a querer cambiar las cosas aquí o las prácticas. Y de acá aprendemos que no debemos hacer lo que hizo él. Esa es la enseñanza que nos deja acá. Hay que participar en el culto, hermanos. Yo les decía hace unos años, hay quien dice, yo voy al templo medio año, una semana sí y una semana no. ¿Será bueno comer un día sí y un día no? Claro, cuando es ayuno sí, pero cuando hay que estar en la congregación, pues dejamos de crecer. Decía Esperanza Díaz, me quedo enano. Hacer lo recto, todos sabemos hacer lo recto. La cosa es que si lo hacemos o no, ¿verdad? Aquí tenemos también la participación de la cena, la Pascua. Hay una cosa que es muy dada entre hermanos, a veces, y la jactancia. Platicaba con un hermano hace rato, cuando se cuataban dos hermanos, decía, ¿ahora qué carro traes? Y en vez de decir, ¿cómo te va, hermano? ¿Cómo te ha ido en la semana? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? No, ¿qué carro traes? Ya no están entre nosotros. Y no es hablar mal de nadie, sino a dónde llega la jactancia. Dice el primer libro de Samuel, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, idolatría, la obstinación. Recordemos que la obstinación está ligada a la necedad, a la soberbia, a la vanidad, al egoísmo. Todo está en la obstinación, porque tú aquel que es obstinado, no lo sacan de ahí, ¿verdad? Un acierto relevante de Ezequías es la oración. ¿Cuántos oramos, hermanos? A ver, levante su mano. ¿Cuántos oramos? Levante su mano, hermanos. ¿Saben qué? Yo no los estoy viendo, los está viendo el Señor. ¿Cuánto tiempo? Eso es asunto de cada uno. Pero si este hombre logró que le aumentaran 15 años por una oración, ¿qué no puede usted lograr? Pero Dios, es la voluntad de Dios lo que se hace. Yo puedo pedir lo que sea. Y voy a pedir como conviene, porque dice Santiago, pedís y pedís mal para gastar en vuestros deleites, no. Lo que sea, lo que yo considero que es bueno, aún Dios lo va a analizar. Y Él dirá si sí o no. Hay 3 respuestas para nuestra oración. Aquí lo aprendí, hermanos.
porque no siempre se hace o no converge lo que yo deseo, lo que anhelo con la voluntad de Dios. Hay un sí, hay un no y hay un espérate, ¿o no? Cuando oramos al Señor. A veces somos impacientes y decimos, es que Dios no me oye. ¿Verdad? Hay un personaje al que tenemos que prestarle un poco mayor atención, que es Isaías. Isaías significa Jehová salva. ¿Cuál era la labor de Isaías? Trabajar para el Señor. Y él transmite este mensaje. Y también podemos ser. Cualquiera de los que están aquí, cuando han estado conmigo en alguna clase, les he dicho yo, hermanos, desde mi corazón, de aquí pueden salir pastores, maestros, evangelistas, cuando toman clase conmigo. Les repito, no soy un buen maestro, pero trato de animarlos a estudiar, no solo para ser predicadores, sino para ser buenos evangelistas, que es lo que Dios demanda, servidores, sirvientes, esclavos por amor. ¿Verdad? Vamos a ver la segunda promesa, que es la promesa en el milenio. Esto es todavía un poco más doloroso para el pueblo judío. Hay una gran cantidad de pasajes que aluden al hecho de que Dios ha restaurado al pueblo judío desde tiempos pasados. Dice, en el libro de los Jueces nos ilustra respecto de la desobediencia, la promiscuidad espiritual del pueblo escogido. Adoraban a dioses ajenos, había anarquía. Dice en el libro de los Jueces, cada quien hacía lo que quería o bien le parecía, pero Dios restauraba. Se caía un juez, se moría y ponían otro y otro y otro. Pero esto fue declinando, hasta que fue necesario un rey. Y no fue necesario que Dios lo mandara. ¿Quién lo pidió? El rey. El pueblo dijo, danos rey, danos rey. Y dijo el Señor, los va a maltratar, les va a quitar sus hijos, les va a quitar sus ganancias, les va a dar en la torre, queremos rey, y ser nuestra sangre sobre nuestra cabeza. Y con rey y sin rey, el pueblo judío sigue hoy en debacle. Quiero decirles que aquí había una hermana, no sé quién recuerda, Esperanza Díaz. Un día me dijo una maestra, muy buena maestra, hermano, no hable mal de los judíos. No hablo mal. ¿Sabe por qué, hermano? Porque dice la Escritura, el que te bendiga, le bendeciré, y el que te maldiga, le maldeciré. Y esto es perpetuo. Ahora que vemos al pueblo judío en esta condición, yo desde esa vez que esa hermana me dijo hace más de 20 años, ore por los judíos, desde entonces oro por los judíos. Llévense esto, hermanos, oren por los judíos. Aquí los tomamos como ejemplo de lo bueno y de lo malo, ¿sí o no? Nadie dijo sí, ¿verdad? Los tomamos a ellos porque la Escritura nos enseña mucho acerca de los judíos, de sus cosas buenas y malas. Pero yo creo que es bueno que oremos por ellos en estos momentos que están pasando, estas crisis tan terribles. No van a cambiar las cosas, hermanos, no van a cambiar. Todo, dice el Señor, todo se va a cumplir, todo se va a cumplir. Estén como están los judíos, todo lo que está escrito al pie de la letra se va a cumplir. Así que decimos que vivían en una situación de anarquía y desobediencia, ¿verdad? Pero cuando dice el Señor que los va a restaurar, dice el versículo 3, y acontecerá que el que quedara en Sión y el que fuera dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que de Jerusalén estén registrados en el libro de los vivientes. ¿Quién está en el libro de los vivientes? Alza su mano. ¿Nadie está registrado en el libro de los vivientes? Yo sí estoy registrado ahí. Yo sí estoy registrado en el libro de los vivientes, no sé ustedes. En el libro de la vida. ¿Quién nos escribió ahí? El Señor Jesucristo nos escribió en el libro de la vida. Y aquí ya se hablaba, desde aquel tiempo, lo profetizó Isaías, todo el que esté registrado en el libro de los vivientes. Este versículo nos abre un panorama ya escatológico, ¿verdad? Dice Apocalipsis 21, nos refiere el diablo atado por 1000 años durante los cuales reinará Jesucristo. Eso es escatología. Apocalipsis 21:1 dice, ¿sobre quiénes va a reinar el Señor Jesucristo? Sobre los que salieron de la gran tribulación, los que fueron decapitados por el nombre de Jesús, los que no recibieron la marca de la bestia. ¿Sí?
Sobre esos va a reinar el Señor Jesucristo 1000 años. Eso es escatología. ¿Y quién va a estar con él cuando reine 1000 años? La iglesia, parte, los que lleguemos, los que acabemos de llegar, reinaremos con él, dice la Escritura, 1000 años. Y respecto de este aspecto de la Escritura, que es el libro de la vida, también hay, desde el Antiguo Testamento, si vamos a ver Éxodo 32, 33, le dice Moisés al Señor, cuando dice que va a destruir al pueblo, dice, Señor, si lo vas a hacer, ráeme de tu libro. Es decir, Moisés sabía que estaba ya escrito en el libro de la vida. ¿Cómo lo sabía? No sé, eso no me lo pregunten, porque no está escrito, pero él ya lo sabía. Si vas a terminar de ráeme de tu libro, bórrame, mátame con ellos. Dice también en Deuteronomio, en aquel tiempo será librado tu pueblo, será librado tu pueblo, todos los que están ahí, todos los que hayes en tu libro, es Deuteronomio 12:1. En Salmos 69, 28 dice, sean raídos de tu libro, del libro de los vivientes, y no sean escritos con los justos. Nosotros no somos justos, somos justificados, ¿verdad? Para que no se crean que son justos, somos justificados. El que el pueblo judío tenga o no registro en ese libro, ¿de quién es decisión? ¿No? Es decisión, como de usted, que decidió recibir ¿a quién? A Cristo, ¿cómo? Esa fue una decisión que yo tomé. En cualquier caso de la vida, yo tomé esa decisión de recibir a Cristo como Salvador. Dice el versículo 4, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y espíritu de devastación. Después de salvar el remanente, será necesario que se limpien los pecados escritos en el capítulo anterior, en Isaías 3. Dice ahí que habrá escasez de alimentos. El versículo 3:2 dice, quitará la seguridad del pueblo a los jueces, a los adivinos, a los ancianos, a los intercesores. Todo esto generará violencia, división y pobreza, dice Isaías 3:8. Así que va juicio contra los representantes de la ley, a quienes guiaban, a quienes guían y a quienes guiarán al pueblo de Israel. Aquí hace referencia a príncipes, sacerdotes, jueces y ancianos. Dice, cuando yo lo leí, esta porción, dice, ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Eso a mí me dolió profundamente. El Señor dice en la Escritura, hay un pasaje ahí en Génesis que dice, a Jehová le dolió en su corazón, a Jehová lo angustiamos. Y todo esto yo creo que a Dios también lo angustia. Él es amor y Él espera arrepentimiento, espera que lleve a Él todo lo que sea que me ensucia o que me corrompe o me avergüenza delante de Él, para que sea limpio y no amontonar mal para el día del juicio. Ahí en esos versículos un principio digno de ponderar. Hermanos, Dios no es un juez injusto que está esperando juzgar o que le llevan personas para juzgarlas de manera arbitraria, ¿verdad? Si ponemos un poco de atención, cuando Dios juzga con los elementos que se le dan, como un juez justo, agravantes y atenuantes, ¿verdad? Y decíamos, Él va a juzgar soberbia, vanidad, falsedad, egoísmo, necedad. Todo esto en el pasado fue causa de juicio y en el milenio también lo será. El versículo 6 dice, y creará Jehová sobre toda morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día y de noche, y resplandor de fuego
porque sobre toda gloria habrá un dosel. Dosel se refiere al Señor Jesucristo. ¿Sí? Y habrá un abrigo para sombra, para el calor del día, y refugio y escondedero contra el turbión, contra el aguacero. Éxodo 13:21 dice: Jehová iba delante de ellos, y en una columna de nube y en una columna de fuego en la noche. ¿Para qué? Para guiar a su pueblo. Todo esto todo lo van a ver aquellos que estén viviendo en el milenio. Dice Éxodo 40:39: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Esos versículos aluden a la presencia de Dios en medio de su pueblo. Este texto que leímos, todo está escrito para el futuro. Cuando dice el Señor que se manifestará en los lugares de sus convocaciones, habla respecto de las convocaciones que había para celebrar los tabernáculos, la fiesta de los panes sin levadura. Dios se manifestaba y va a estar igual en el milenio, ¿verdad? Y respecto del cumplimiento de esta profecía, decíamos, no hay fecha, no hay día y no hay hora. El mismo Señor Jesucristo dijo: ni aún yo lo sé. Esto solamente lo sabe mi Padre que está en los cielos. El Señor Jesús afirma en Mateo 24:35: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Es decir, lo que ya está establecido se va a cumplir. Considerando el hecho de que todo tendrá su cumplimiento, es ineludible hacer un autoanálisis cada uno de nosotros. Tenemos una promesa antes de que pase todo esto. ¿Cuál es esa promesa, hermanos? Antes de que venga el milenio, antes de que venga la tribulación, el arrebatamiento, ¿verdad? Bienaventurados somos, que ya no veremos muchas cosas. Quizás reinaremos al Señor, pero ya no veremos ni sufriremos lo que está descrito, ¿verdad? Pero ¿qué tan preparados estamos? Eso es, decimos, un autoanálisis. ¿Qué tan preparado, qué tan listo estoy yo? Conocemos los tiempos y las señales. Decíamos, estamos viendo la guerra en Israel. Dice la Escritura que habrá guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, crímenes, y vemos cómo se ha multiplicado la maldad. ¿Qué tan listos estamos? Tenemos claro, les voy a recordar la misma pregunta: ¿cuántos estamos inscritos en el libro de la vida? Según la palabra de Dios, yo estoy ahí, ¿verdad? Dice 1 Tesalonicenses 4:16-18 que el Señor vendrá y nos va a arrebatar. A la última trompeta, a la séptima trompeta, ¡pum!, se van. Los que vivan y los que estén muertos se levantarán. Esa es una promesa, lo cual nos indica que ya no estaremos aquí cuando pase esto. Hemos servido como Isaías a Dios, como evangelistas, como profetas, como servidores de Dios. Eso es un asunto personal. ¿Tenemos claro esto que está en nuestro nombre en el libro de la vida? Yo creo que sí. Al lugar que los judíos hacían estas reuniones, hoy tenemos una reunión aquí. Hoy tenemos esta reunión donde somos instruidos por Dios con respecto de lo porvenir. Pero ¿qué nos trajo aquí, hermanos? ¿Qué me trajo a mí hoy aquí? Decíamos, ¿a qué vine? ¿Por qué razón vine? ¿Por qué estoy aquí? ¿Me trae el hambre? ¿Me trae la enfermedad? ¿Me trae el desempleo? ¿Tengo problemas legales? ¿O estoy aquí solo por cumplir? ¿O estoy aquí solo para socializar? ¿Cuál es la verdadera razón de que yo me encuentre aquí? ¿O vengo a presumir mis bienes, a jactarme? No debemos recordar que Dios conoce mi motivación de estar aquí hoy. Vine a adorar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a mostrarle gratitud por su paciencia. ¿Saben? Yo todos los días le digo al Señor: Señor, gracias por tu paciencia con este burro, porque sí, a veces me paso. Vine para servirle.
traigo en verdad la intención de arrepentirme de lo que me haya equivocado hoy, para escuchar al que está ministrando, para interceder por el mundo, para interceder por Israel. ¿Cuál es la intención de que yo esté aquí hoy? Decía una hermanita, vine de banquero, vine a llenar un lugar solamente. Hace un tiempo hablábamos acerca de los que marcaban su lugar con un chicle. Cuando yo me sentaba, decía, este es aquel hermano, porque ya sabe que por esos chicles ahí. ¿A qué vine? En verdad, ¿a qué vine? Vine a ver si se equivocó el predicador. Vine a ver quién se bañó. Vine a ver quién trae zapatos nuevos. O vine a ver qué le puedo sacar a Dios. De verdad, porque yo he escuchado a quienes dicen, es que tengo que ir al templo. Ya en alguna clase dijimos, ¿qué es la iglesia? ¿Qué no es la iglesia? La iglesia somos nosotros, el templo es el lugar de reunión, el lugar de las convocaciones. Pero ¿cuál es mi verdadera intención hoy de estar aquí? ¿Por qué vine? ¿Para qué vine? Ya va a ser hora de que me vaya. Apúrese, hermano, ya me estoy durmiendo. ¿Saben, hermanos, que a mí me da una terrible tristeza que todavía no empiezo a predicar y desde aquí ya lo estoy viendo dormidos? Algunos, no todos. ¿Verdad? Por eso le pido al Señor, Señor, llévate el sueño, llévate el cansancio, llévate los afanes, para que no estorbe nada. No digo porque yo lo haga bien, porque hacer un trabajo de estos para personas como yo cuesta mucho trabajo. Y es triste que desde aquí a todos los veo. Por el ayuno estoy hasta demás, pero es triste que se duerman, ¿verdad? Yo me quedé dormido hace 15 días. No sé si les dije que yo tengo a mi madre enferma y yo tengo que dormir 3 días de la semana con ella. Y me tocó la guardia y pues me dormí unos segundos. Y eso no justifica. Pero, ¿con qué intención vine hoy? ¿Vine a alabar a Dios? ¿Vine a cantarle? ¿Vine a alabarle? ¿O vine a decirle, Señor, te quiero servir? Yo siempre dije, desde que se inició el servicio del asilo, Señor, yo quiero un asilo. Y cuando dijeron, dije, Señor, aquí estoy. Aquí están mis manos, aquí está mi boca, aquí están mis pies. 12 años trabajamos. Desgraciadamente el asilo se cerró. Y hoy digo, si hay algo para mí, dime dónde, yo aquí estoy. Si he venido a disponerme a servirle, ¿verdad? Y recordemos, hermanos, Dios no es un verdugo, no es un verdugo que está esperando cabezas para cortar. Él espera paciente, tanto por su pueblo Israel, como por el pueblo que está aquí reunido, que manifestemos adoración, alabanza, gratitud, y lo que necesitemos, porque todo es lícito pedirle al Señor. ¿Ah? Todo. Dios encarga, es abogado, es doctor. Hasta un hermano dijo, pues hasta yo soy mecánico porque el carro no me arrancaba y el Señor oré y arrancó el carro. Dios se ocupa de todo, hermanos, solo con sinceridad, con rectitud. ¿Ah? Así como yo, Acaz, así como yo, Jotam, así como yo, Usías, así como escuchó Manasés, todos los reyes de Judá, escucharon hoy ustedes. Y lo que yo quiera tomar de aquí es una decisión que yo voy a tomar. Servir o no, trabajar o no, cambiar o no, permanecer o no. Vamos a orar, hermanos. Nos ponemos de pie. Bendito Señor Jehová de los ejércitos, en esta hora alabamos, bendecimos y glorificamos tu santo nombre y te damos gracias, Señor, porque has tenido a bien llamarnos la atención de esta manera. Dios, nosotros tenemos claro que no estaremos en este milenio aquí en la tierra, estaremos contigo. Tenemos claro nuestro deber, Señor, de servir, de prestar atención a tu llamado. Tenemos claro, Señor, que estás aquí atento a nosotros, que eres omnisciente y omnipresente y omnipotente, inmutable es nuestro Señor. Y damos gracias a Dios por el grupo que está reunido hoy aquí, Señor. Hemos sido bendecidos y rogamos que tu Santo Espíritu nos motive, Señor, nos motive a hacer el trabajo que hacía aquel ministro Isaías, que se manifieste tu Espíritu en cada uno de nosotros, Señor. Y no solamente interceder por esta iglesia, Señor, interceder por la iglesia en general,
Pero hay un llamado que tú me hiciste, Dios, hace años y me recordaste ayer. Hay que orar por el pueblo de Israel, porque es verdad que ha sido ejemplo de equivocaciones y pecados, y que siempre lo has levantado, siempre lo has restaurado. El pueblo judío vive hasta hoy por ti, Señor, porque tú levantaste tu mano jurando por ellos. Y está escrito, Padre Santo. Y rogamos, Dios eterno, que este tiempo de paz que se ha dado para el pueblo judío sea para que el Evangelio recorra esa nación, como tú demandaste a los apóstoles, Señor, que comenzaran por Judá y Jerusalén, que haya hermanos dispuestos por ti, Señor, a llevar tu nombre a aquel pueblo, Señor, que hasta hoy vive de una manera equivocada. Pero rogamos a Dios que tú les tengas paciencia, Señor, y que tú mandes siervos a aquella población de Israel y a todos los que están dispersos, Señor, por el mundo, todos los judíos dispersos, que también los alcances. Padre, te damos gracias y pedimos que nos vayamos de aquí, Señor, con un poco de paz en el alma y sabiendo, Dios, que todo lo que hoy nos has dicho lo vamos a analizar durante una semana y que tenemos esa libertad de parte de ti, Señor, de tomar lo bueno y de desechar lo que no es bueno. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.